egresado de la Universidad Valle de México como médico cirujano partero, con especialidad en neumología por la Universidad de Monterrey UDEM y certificado por el Consejo Mexicano de Neumología. Recibamos al doctor Javier Flores Mejía, que nos presenta el rol del médico de primer contacto en cáncer de pulmón. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy a tratar de hacer rápida la plática para tratar de abarcar todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, yo quiero, primero que nada, pues conflictos de interés y vamos a tocar un poquito todos estos temas. Primero que nada, las novedades en cáncer de pulmón, la epidemiología, pero más que novedades quiero hablarles de la realidad en la que estamos actualmente. Vamos a ver un poquito de los factores de riesgo que existen actualmente, vamos a hablar de qué es el screening para que todos sepamos de lo que vamos a hablar, cómo se lleva a cabo este screening específicamente en cáncer de pulmón y qué impacto tiene en la mortalidad de los pacientes. Y bueno, hablando un poquito de estadísticas, a lo mejor a muchos no nos gusta la estadística, a mí en lo personal en la facultad me acuerdo que no me gustaba mucho, pero es bien importante conocer estos datos. Estos son datos recientes de la Organización Mundial de la Salud del 2023. Y vean ustedes que en esta gráfica de pastel, en azul, en primer lugar en incidencia a nivel mundial está el cáncer de pulmón. Y en segundo lugar tenemos en rosa al cáncer de mama. Probablemente aquí muchos conozcamos pacientes con cáncer de mama y pocos conozcamos pacientes con cáncer de pulmón. Y ahorita vamos a ver el por qué. Si hablamos de mortalidad, ¿cómo están las cosas? ¿Cambian un poco? Parece que sí. Vean ustedes cómo crece en la gráfica de pastel en azul la mortalidad por cáncer de pulmón, siendo el primer lugar por causas de muerte por cáncer en todo el mundo. Y cambia un poquito la cosa para el cáncer de mama. Vean de que teníamos un lugar de número 2 en incidencia y vean cómo se va hasta el cuarto lugar. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos menos mortalidad por cáncer de pulmón? Y probablemente sean dos factores. Uno, programas de tamizaje, programas de screening. Ya está bien establecido y es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva más de 40 años, estos programas de ultrasonidos, de papanicolaos, en las mujeres que a partir de cierta edad se la tienen que estar realizando. Y otro probablemente sea la autoexploración. Obviamente es más fácil detectar un nódulo, una bolita que nos sale en el pecho, a detectar un nódulo o una bolita que nos sale el pulmón, que probablemente pues, no podamos detectarla hasta que ya esté muy avanzado y que el paciente ya tenga muchos síntomas. Y bueno, vimos un poquito de lo que pasa en el mundo, pero ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestra realidad aquí en México? ¿Cómo estamos aquí? En el 2022, estos son datos del 2022, vemos que en México se murieron cerca de 90,000 personas por cáncer. Esto engloba todos los tipos de cánceres. Y vean ustedes cómo en el mundo, de ser el primer lugar, en México somos el quinto lugar. 7,000 pacientes en promedio murieron por cáncer de pulmón en un año aquí en México. Y esto es mucho, es poco, estamos bien, estamos mal. Pues vamos a compararnos con un país que es Cuba, que probablemente tenga menos recursos que nosotros, pero ellos tienen una ventaja, tienen muy buena estadística. Ellos tuvieron cerca de 6,000 muertes. Entonces podríamos decir que no estamos tan mal, tenemos un poquito más de muertes, pero la población de Cuba son 11 millones de habitantes. En el 2022 eran 11 millones. Aquí en México somos 127 millones de habitantes. Es decir, somos 10 veces más población que Cuba. Y sin embargo, más o menos tenemos la misma estadística. Entonces algo está pasando, faltan más muertes. Entonces ahí estamos probablemente quedándonos un poquito cortos en diagnosticar a los pacientes con cáncer de pulmón. Y esto es a veces entendible porque los síntomas respiratorios muchas veces son muy inespecíficos. Tos, falta de aire, flemas y que me lo puede dar muchísimas enfermedades respiratorias. Pero bueno, vamos a ver un poquito más de eso. ¿Qué impacto tiene esto? Si tuviéramos que poner en una balanza los principales, a lo mejor, cánceres que normalmente vemos, como cáncer de mama, colorecto y cervicuterino, siguen siendo todavía más muertes por cáncer de pulmón que si juntamos estos tres. ¿Y qué tienen en común estos tres? Pues que ya existen programas de screening. Ya hay programas de screening y con esto logramos detectar de manera temprana a los pacientes y esto va a incidir en la mortalidad de nuestros pacientes.
Y bueno, en cáncer de pulmón ya existen, pero la verdad es que se desconocen. Hay pocos centros, están muy centralizados los centros que existen. Y obviamente el estigma social, todos hemos pensado de que no me quiero hacer este estudio porque qué tal si me sale algo. Entonces eso tenemos que cambiarlo, no nos gusta la prevención. Y algo de lo que les comentaba un poquito, el diagnóstico temprano. En el mundo, cuando nosotros por primera vez diagnosticamos un cáncer de pulmón, cerca del 53% se diagnostican en etapas tardías, en etapas avanzadas, y aproximadamente un 20% en etapas localizadas. ¿Y esto cómo va a impactar? Vean esta gráfica en donde, dependiendo del estadio clínico donde diagnostiquemos a nuestro paciente, va a impactar en la mortalidad de 5 años. Si tenemos un paciente con una enfermedad localizada, a los 5 años más del 50% va a seguir vivo. Sin embargo, si ya hizo metástasis a algún órgano, ya hizo lesiones a hígado, cerebro, hueso, vean cómo disminuye la mortalidad, solo el 8% a los 5 años, y esto es verdaderamente alarmante. ¿Y aquí cómo estamos? Porque estos son datos del mundo. ¿Cómo estamos aquí en México? No hace mucho se realiza un estudio precisamente para evaluar esto. Y vean ustedes que del 50% que más o menos se diagnosticaban en etapas metastásicas o ya avanzadas, aquí en México el 82%, o sea, hay más pacientes que se diagnostican de manera tardía. En estadio 3, que es una enfermedad que nosotros llamamos locorregional, es decir, no ha invadido otros sitios, pero ya hay a mediastino, a ganglios. Y en etapas clínicas 1, vean, solamente el 1.2%. Estamos muy bajos. Si comparamos con Estados Unidos, con países de Europa que tienen cerca del 20 al 30% de etapas tempranas. Entonces aquí hay que actuar un poquito. ¿Esto cómo va a impactar en mi paciente? Como ya les platiqué, si le diagnosticamos en etapas tempranas, le va mejor a mi paciente. Las etapas tempranas tienen un beneficio, se pueden operar. Y vean la gráfica de la derecha, estas gráficas o estas curvas se llaman curvas de Kaplan-Meier, que nos ven la mortalidad. Vean la supervivencia a 5 años. En línea punteada, el paciente que se opera. Y vean que del 100%, casi el 80% sigue vivo. Y un paciente que no se opera, vean la línea discontinua, cómo cae su mortalidad. Entonces es importante diagnosticarlos en etapas tempranas para poderlos operar y que su sobrevida sea mejor. Y bueno, ya vimos que hay mucho cáncer. A lo mejor aquí no tenemos tanta incidencia porque no lo hemos buscado, pero ¿por qué hay tanto cáncer? Y esto, como ya se ha mencionado, es multifactorial. Hay muchos factores que impactan en la mortalidad y en la incidencia del cáncer. El que todos conocemos es el tabaquismo. Aproximadamente por fumar, 350 muertes al día en Estados Unidos están pasando. El 81% de estas muertes van a ser causadas por el cigarro. Esto quiere decir que sí, va a haber pacientes que no fuman y que pueden tener cáncer de pulmón, pero la verdad es que es el menor porcentaje. Otros químicos como carcinógenos, nitrosaminas, benzopirenos, que se liberan cuando cocemos la carne en humos, en niveles muy altos, las carnes rojas liberan estos químicos y estos químicos son cancerígenos. El humo de la combustión, la contaminación, que probablemente aquí no la tengamos tanto, pero en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, que ya hay contingencias, ya tenemos niveles alarmantes, y esto pues va para adelante, no va para atrás. No podemos incidir todavía, no podemos hacer un poquito de prevención con esto, pero donde sí es en el tabaquismo. Tener EPOC, historial familiar con cáncer de pulmón, el gas radón, que ese lo encontramos siempre en todos lados, que es un gas noble de la combustión del uranio y que es muy difícil medirlo, pero existe. Y ya está bien establecido que también es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Y bueno, entre otros químicos, ¿no? Cualquier químico inhalante nos va a causar un riesgo. Y vamos a hablar un poquito de esto, que es lo principal. El 85% de los cánceres de pulmón están provocados por el tabaco. Esto lo sabemos desde hace casi 70 años. Vean aquí en este estudio, desde 1950 ya había una asociación entre cáncer y tabaco. En su parte, o más o menos en el otro continente, en Londres, en 1954, también ya veían un poquito esta asociación. Entonces ya tenemos cerca de 70 años.
Y la verdad es que no hemos podido actuar muy bien sobre esto. Todavía tenemos mucha incidencia, no hemos impactado tanto en la mortalidad. Y sigue habiendo mucho cáncer porque sigue habiendo muchas personas que fuman. No hemos podido incidir en la prevención de tabaquismo. Y bueno, hablando del screening, ¿qué es el screening en cáncer de pulmón? La OMS ya tiene una definición bien específica, pero a grosso modo es tratar de identificar en una población que aparentemente está sana una enfermedad. ¿Y qué es lo que queremos lograr? A grosso modo, ¿a quién le vamos a hacer screening? Ahorita vamos a ver 2 estudios que son los más importantes y los más grandes y en los que nos basamos nosotros para hacer el screening. Pacientes de 50 a 55 años, pacientes que fuman. Aquí nos preguntaríamos, ¿qué tanto es necesario que el paciente fume para yo someterle un programa de screening? Ahorita vamos a contestar esa pregunta. ¿Hasta cuándo? Algunos estudios lo marcan hasta los 70, otros hasta los 75, pero podríamos ser hasta los 80. Esto va a depender de qué tantas condiciones tenga el paciente. Si mi paciente está fit, está en buenas condiciones, como por ejemplo el gobernador de California, que tiene 77 años y está súper bien, pues yo le seguiría haciendo screening. Pero si tenemos un paciente con 60 años que está en muy malas condiciones, ¿para qué lo voy a someter a un programa de screening si probablemente no me tolere una cirugía? Entonces hay que tener aquí el criterio médico, no solo basarnos en lo que dicen los artículos o las guías. Y bueno, ¿qué evidencia tenemos? En un inicio no sabíamos o no conocíamos del screening en cáncer de pulmón. Entonces lo que se buscó es, bueno, vamos a comparar si seguimos a los pacientes determinado tiempo con una radiografía o con una tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Y vamos a ponerlo como una batalla entre Superman y Batman. El primer estudio que nos contesta esta pregunta es este. Ahí está un poquito movido, pero es el NLST, National Lung Screening Trial. Este estudio es el más grande. Fue de los primeros estudios y es el más grande porque tuvieron cerca de 53,000 pacientes. Y vean, se publica en la revista de The New England, que para nosotros como médicos es una revista de suma importancia. Se publicó desde el 2011. 53,000 pacientes. ¿Y qué hicieron con estos 53,000 pacientes? Dijeron, bueno, vamos a someter a la mitad a radiografía y vamos a someter a la otra mitad a tomografía. Pero no era una tomografía normal, era una tomografía con ciertas consideraciones que ahorita vamos a ver. ¿Qué criterios tenían que cumplir estos pacientes? Principalmente 2, la edad de 55 a 74 años y más de 30 paquetes año. ¿Cuánto es 30 paquetes año? La verdad es que es bastante. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, después de que ya tenían a los pacientes, después de que ya los dividían en estos 2 grupos para seguirlos, les iban haciendo de manera anual una radiografía y al otro grupo de manera anual una tomografía, con la intención y el objetivo de disminuir mortalidad. Eso era lo que este estudio buscaba, disminuir mortalidad por cáncer de pulmón. Obviamente tenían otros objetivos secundarios, como diagnosticarlos de manera más temprana, etcétera, etcétera. Y vean, esto es lo que le comento de la tomografía. La verdad es que no sé si hay algún radiólogo, yo no soy experto en radiología, conozco algunas cosas, pero vean, de 10 a 15 veces menos radiación la tomografía que ellos usaron. Usaron una tomografía que se conoce como tomografía de baja dosis, que es totalmente segura si seguimos a los pacientes de manera anual con este estudio. ¿Qué encontraron en el estudio? 18,000 estudios positivos. Pero ojo, un estudio positivo no quiere decir cáncer. De todos estos estudios positivos que ellos encontraron, 649 fueron positivos a cáncer, una tasa de 3.5. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Hubo una mejoría en la mortalidad? Sí. Vean cómo disminuyó 20% de diferencia en la mortalidad en los pacientes que seguían con tomografía de baja dosis. ¿Qué punto negativo podríamos ponerle al estudio? Una tasa alta de falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues tuvieron bastantes estudios positivos, 18,000. Y de todos estos, solo 649 fueron cáncer. ¿Por qué tuvieron tantos estudios positivos? Porque ellos con ver un nodulito en la tomografía de 4 milímetros, que no es nada, que un moquito me lo puede dar, pues ya lo sometían a un programa un poquito más estricto, ya le hacían como un marcaje personal a ese paciente. Entonces, por eso tuvieron tantos estudios positivos y es a lo mejor algo que se le puede criticar al estudio. Y bueno, posteriormente ya teníamos la evidencia, el de 2011, de que la tomografía servía.
alguien se hace la pregunta, bueno, ¿qué pasa si la radiografía ya vimos que no me sirve? ¿Qué pasa si no les hago radiografía? Me voy solamente si el paciente me reporta algún síntoma. Y precisamente este estudio lo contesta, el Nelson. Cerca de 15,000 pacientes que se meten al estudio, vamos a desglosarlo un poquito. Este es un poquito más reciente, en el 2020, en el New England nuevamente, una revista muy importante. 15,000 pacientes en screening. Algo importante y a considerar es que fueron 13,000 hombres y 2,500 mujeres, muy poquitas mujeres. Y ahorita vamos a ver por qué menciono este dato. Ellos tenían que cumplir 2 criterios. Edad, aquí ya la bajan un poquito para tratar de meter un poco más de pacientes, de 50 a 75 años. Y el criterio de tabaquismo también lo bajan un poquito. Vean que cambia un poquito. Anteriormente teníamos 30 paquetes año, aquí ya se modifica un poco. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos igual, agarraron a los 15,000 pacientes, dijeron vamos a hacerle tomografías de baja dosis a la mitad y a la otra mitad solamente vamos a seguirlos preguntándoles por llamadas si se sienten bien, si están bien, cada cierto tiempo. Y algo importante del estudio y que es algo a favor, pero también a la vez en contra, que ahorita vamos a ver, es que ellos midieron por volumen, no midieron en milímetros, es decir, medían todo el volumen del nódulo o de la manchita que aparecía en la tomografía. Y esto les hizo a ellos pues algo importante que ahorita vamos a ver. Y algo también positivo que ellos veían es que si crecía muy rápido este nódulo, pues era positivo y tenían que hacer una intervención para ver si era o no era cáncer. Siguieron a los pacientes cada cierto tiempo y ¿qué encontraron? Anteriormente vimos en el estudio que eran 18,000 estudios positivos, pero no todos eran cáncer. Aquí vemos que fueron 467 estudios positivos. De todas las tomografías que hicieron, encontraron esta cantidad. Y 203 pacientes solamente con cáncer de pulmón, una tasa de 2.1. Disminuyó la mortalidad en un 24%. Es decir, tenemos evidencia suficiente para decir que una tomografía de baja dosis de manera anual puede mejorar la mortalidad de nuestros pacientes, ya que los diagnosticamos de manera más temprana. ¿Qué beneficios tiene el paciente? Con este estudio, una menor tasa de falsos positivos y obviamente mayor efectividad. De 467 de todos los estudios que salieron positivos, 203 fueron cáncer, es decir, una efectividad del 56%. En el estudio sí se hizo como un subanálisis de las mujeres solamente y vieron que tenían más beneficio. Del 24% que vieron en general, las mujeres tenían un 33% de beneficio. Sin embargo, se diluye un poco esta información, ya que fueron muy poquitas pacientes, como les comentaba. Entonces, los datos ahí están un poquito sesgados. Y bueno, algo también que les jugó a favor, pero en contra, como les comentaba ahorita, es el estudio volumétrico. Ellos usaban un software especial que ellos tenían. Y bueno, si los comparamos, pues aquí gana la tomografía de baja dosis. Y algo que les quería comentar de los paquetes año. A lo mejor y para los que estamos más en el medio es muy habitual preguntar esto, pero es bien importante saberlo. ¿Cómo vamos a sacar este porcentaje o estos paquetes año? Aquí tenemos a María de 71 años, ella fumó desde los 16 a los 70 años, fumó 20 cigarros al día. Tiene algunas enfermedades como comorbilidades. Entonces lo que vamos a hacer es cuántos años fumó. Si vemos 16-70, fueron 54 años los que fumó. Vamos a contar cuántos cigarros en promedio fumaba por día. 20 cigarros al día, que es una cajetilla. Posterior a esto vamos a multiplicar los cigarros que fumaba por día por los años y nos va a dar 1080 y este resultado lo vamos a dividir entre 20, que es una constante. Nos va a dar 54 paquetes año. Entonces, ¿esta paciente se debería de someter a un programa de screening? Pues sí. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué les hablo yo del screening? Pues porque queremos mejorar la supervivencia de nuestros pacientes, queremos diagnosticarlos más temprano para poder incidir en la mortalidad de nuestros pacientes. Y bueno, estos son ya un poquito más los datos como resumen. En el National Lung, que fue el primer estudio, ya tenemos evidencia. En el Nelson ya tenemos evidencia. Y estos son los números de los estudios. Y algo de lo que se habla a veces mucho es el NNT. El NNT es el número necesario a tratar.
¿Cuántos pacientes tengo que hacerles una tomografía de baja dosis para salvar una vida? 320. Yo tengo que hacer 320 tomografías para salvar una vida. ¿Esto es mucho o es poco? Si vemos contra mamografías, tengo que hacer de 1000 a 1200 mamografías para salvar una vida. Entonces, nada más son datos para ponernos a pensar. Y el objetivo principal, recuerden en los estadios que vimos en un inicio, que la gran mayoría eran etapas avanzadas y muy poquitos etapas tempranas. Y vean ellos, en estos dos estudios fueron cerca del 60 al 70% de etapas tempranas. Entonces la tabla se invirtió. Y bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos tan baja estadística? ¿Por qué tenemos tan bajo cáncer de pulmón? ¿Por qué no lo vemos? Pues tenemos un infradiagnóstico, tenemos un mal censo epidemiológico, no nos gusta hacer estadificación y todo esto. Obviamente hay un desconocimiento en general y también tenemos pocos centros como de tamizaje. No hay una detección oportuna de los pacientes. Los pacientes generalmente nos llegan ya muy avanzados porque a lo mejor se confundió con alguna neumonía, porque es muy difícil confundir a estos pacientes con una enfermedad respiratoria. Tienen una mancha en el pulmón solamente. Obviamente los costos de la tomografía impactan y los síntomas, que muchas veces son muy inespecíficos, de los síntomas respiratorios, pues son muy inespecíficos. Y bueno, a nivel nacional existen 3 programas de screening. En Ciudad de México está el programa AIRE y está el Detecto en el INCAN. Y aquí un poquito más cerca, en OnCare, tenemos este programa que es el Screening Save Lives. Y bueno, no sé si hay tiempo para un caso clínico rápido, ¿sí? Ok, bueno. Vamos a ver este caso, es un caso que tuvimos en el INER, ahí en Ciudad de México. Es una mujer de 54 años, ella es originaria de Argentina, pero reside en Ciudad de México. Es médica patóloga, otro doctor. Antecedentes heredofamiliares, vean ustedes, madre con sarcoma de fémur y padre fallecido por cáncer de pulmón. Abuelo con antecedente de cáncer de pulmón. Ya aquí tenemos un foco rojo. Tabaquismo, 20 paquetes año, suspendido hace 4 meses, niega alguna otra exposición. Entonces, una paciente con altísimo riesgo. No cumple la edad, si vieron, de los estudios, 54 años. Padecimiento actual. La paciente tiene en 2022 COVID, se realiza una tomografía en donde se ve un nódulo pulmonar en el pulmón derecho. Un nodulito, una manchita pequeña. De manera particular, al ser médica patóloga, tener ahí a lo mejor conocido, se realiza un PET. Un PET nos sirve a nosotros para identificar las lesiones que son muy ávidas a glucosa, que tienen mucha glucosa, y podemos pintarlas, los tumores, las infecciones, se pintan mucho con el PET. Entonces ella se decide realizar un PET, el PET sale sin captación del nódulo, no lo habíamos visto hasta entonces en el instituto. Posteriormente, en el 2023 le dan un seguimiento, el nódulo había crecido muy poquito, 14 milímetros, y pues el tiempo de duplicación de volumen, vean, 181 semanas, o sea, bastante amplio, estaba creciendo muy lento. Entonces, le dieron seguimiento, ella estaba en otro hospital, le dieron un seguimiento, dijeron, no, estás bien, el nódulo pues se ve bien. Los síntomas de la paciente, ninguno, no tenía ningún síntoma, ya estaba asintomática la paciente, pero ella le incomodaba tener ese nódulo, ella no se sentía a gusto, no se sentía tranquila. Entonces, en el INER existe una clínica que se llama Clínica de Nódulo Pulmonar, en donde vemos específicamente estos pacientes. Vean, esta es la tomografía de abril del 2023 con la que llega nuestro paciente. Ese puntito blanco es el que tenía. Nada, o sea, se puede confundir con un vasito fácilmente. Le damos un seguimiento en diciembre del 2023. Vean, bueno, ahí se movió un poquito, pero está abajo de la... ¿Sí lo alcanzan a ver, verdad? Esto, ¿sí? Ok, entonces vemos que crece muy poco el nódulo, pero sin embargo tenía los factores de riesgo de antecedentes heredofamiliares y los factores exposicionales. ¿Qué decidimos con la paciente? Operarla. Le hicimos un marcaje con arpón en enero. Aquí está, ahí vemos cómo está la radióloga intervencionista haciendo el marcaje. Aquí lo hicimos por Flurotac. El diagnóstico, adenocarcinoma mínimamente invasor. Etapa ultra temprana. La paciente va a vivir muchísimo tiempo. No se va a morir por cáncer de pulmón probablemente. Y bueno, muchas gracias. Quiero terminar nada más
Lo que queremos, o el objetivo principal es hacer un equipo multidisciplinario. Trabajo muy bien con los doctores que a continuación van a seguir pasando, con el doctor Jacobo, pero parte importante de todo esto, la verdad es que son los médicos de primer contacto, que son los que a final de cuentas nos refieren los pacientes, que ven al paciente de primera instancia y que pues con su apoyo nosotros podemos trabajar mejor. Entonces, pues muchas gracias. El objetivo que tenemos o que quisiera o que me gustaría personalmente, tenemos una etapa temprana baja, pero yo quisiera y mi objetivo sería tener por lo menos un 10% de detección oportuna. Entonces, con eso termino mi plática y les agradezco. Muchas gracias.